Bienvenidos a nuestra presentación del tema del desarrollo del pensamiento crítico. Somos el equipo 4 de la UDEM y estamos haciendo esta presentación por parte de Águilas Guadalupanas y empezamos con la presentación. Muchas gracias por interesarse en este video. Empezaremos a hablar sobre el objetivo de esta presentación, que es que el público en general pueda aprender sobre qué es el pensamiento crítico y puedan identificar maneras de desarrollar este pensamiento crítico. Y buscamos que la población aprenda a cuestionar y a seguir aprendiendo y no quedarse con lo establecido por la sociedad y a dar siempre un paso más allá en la búsqueda de la información. Esta presentación puede ser de suma importancia para estudiantes y o personas jóvenes que aún estén conociendo el mundo y desarrollando un pensamiento y una visión del mundo. Bueno, dividimos el contenido en 6 secciones. La primera que vamos a analizar es qué es el pensamiento crítico y por qué es importante. El segundo son las características principales del pensamiento crítico. Después hablaremos sobre el pensamiento crítico y su filosofía. La cuarta sección es sobre el valor del pensamiento crítico en la sociedad actual. Después, la quinta sección es sobre cómo desarrollar el pensamiento crítico, daremos algunos consejos. Y por último, mencionaremos 5 habilidades para desarrollar el pensamiento crítico. Empezaremos con la primera sección, que es cómo desarrollar qué es el pensamiento crítico y por qué es importante, y hablaremos un poco sobre lo que es el pensamiento crítico y la importancia de este en nuestra vida. Bueno, el pensamiento crítico se le conoce a la habilidad de analizar, identificar, evaluar, clasificar e interpretar la información que está a nuestro alcance. Es una forma de pensar que busca la autorregulación y tiene como objetivo la búsqueda de soluciones rápidas de problemas y cuestiones esenciales de la vida. Esta es una guía para generar creencias y acciones propias, juzgando y generando un conocimiento personal. Y se genera un conocimiento personal a través del conocimiento compartido que tenemos de la sociedad. Si el concepto anterior es muy tedioso o muy teórico, aquí tenemos otras palabras para el pensamiento crítico, que en otras palabras podemos describir al pensamiento crítico como aquella actividad, acción o efecto de pensar relativamente o perteneciente a un conjunto de opiniones y juicios que proceden a un análisis propio. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Pues porque hoy por hoy las generaciones recibimos grandes cantidades de información por todas partes y por diversos medios de comunicación, ya sea redes sociales, noticieros, periódicos y radios. Contamos con muchos medios de comunicación que nos imparten diferentes conocimientos y lamentablemente hay mucha información falsa o no funcional para nuestra vida. Por esta razón es importante analizar el contenido que llega a nosotros y tomar decisiones para descartar o tomar esa información, es decir, aceptarla. Y se preguntarán qué logramos nosotros con obtener un pensamiento crítico. Bueno, pues podemos desarrollar habilidades blandas como la creatividad, la empatía, la autonomía, la autocrítica, entre otros muchos factores. También es de suma importancia porque el sistema de educación en muchos colegios se rige por el modelo tradicional de mecanizar y memorizar información, y la cual se enfoca simplemente en la transmisión de información del maestro al alumno y en la repetición de procesos. Sin embargo, en la actualidad se puede conseguir y recabar información de distintos medios, como ya mencionamos, por lo que es importante ser capaces de filtrar y analizar la información que recibimos para formar una opinión útil y generar no solamente la memorización, sino el pensamiento, y que los estudiantes puedan desarrollar esa habilidad de pensar por sí mismos y no como un conjunto de personas. Por último, un pensador crítico es aquel que cuestiona, que hace preguntas interesantes, que indaga, que está bien informado y puede tomar decisiones y resolver problemas diferenciando argumentos y supuestos. También puede reconocer información propia que está sesgada, así como la externa,
Es de mente abierta y confía en la razón. Se comunica de forma efectiva su proceso de razonamiento y expresa sus conclusiones y soluciones a problemas, así como está dispuesto a reconsiderarse y retractarse si es necesario. Aquí adjuntamos un video informativo con más información al respecto. A continuación podemos leer una frase de Kenkai para concluir esta primera sección, que dice: los estudiantes de hoy en día necesitan un pensamiento crítico y habilidades para resolver problemas, no solo para resolver los problemas de sus trabajos actuales, sino para hacer frente a los desafíos de adaptarse a nuestra fuerza de trabajo en constante cambio. A continuación observaremos algunas características principales del pensamiento crítico y las mencionaremos en esta sección. Primero, un pensador crítico debe ser razonable y racional, ya que no deben dejarse influir por los sentimientos de una persona y no se toman decisiones precipitadas o al azar, sino utilizamos la lógica y la información. También un pensador crítico es reflexivo, ya que para generar un juicio crítico y propio hay que ser capaces de reflexionar sobre el tema a analizar, de forma que se comprendan todo lo que éste conlleva y analizar diferentes puntos de vista. También debe de existir la voluntad para investigar, pues si desde el principio un tema o una investigación no te genera interés, es difícil que se genere un pensamiento crítico al respecto, pues es necesario recopilar información de diferentes medios, diferentes datos, páginas, fuentes. Entonces, si desde un principio no te interesa el tema, pues es muy difícil que vayas a generar un pensamiento crítico. Hay que el pensamiento crítico es capaz de pensar independientemente, ya que puedes analizar diferentes opiniones, hechos y generar una opinión sobre si es real o no, con base a tu opinión y tu razonamiento propio. Entonces no debe de ser sesgado por algún otro pensamiento o persona. Una persona con pensamiento crítico también debe de ser creativa, ya que al no podernos confiar de lo que escuchamos, pues debemos encontrar diferentes soluciones a los problemas, analizar puntos de vista, por lo tanto debemos generar esa creatividad para solucionar nuestros problemas. También se requiere ser imparcial, ya que debemos de escuchar todas las versiones de un mismo hecho con el fin de decidir cuál es la verdadera, y no nos podemos llevar por los prejuicios u opiniones previas al tema, ni generar sentimientos encontrados, ni ser sesgados en cuanto al tema. Por último, una persona con pensamiento crítico también debe de decidir de forma consciente qué hacer, qué pensar y qué creer, ya que las personas con una buena capacidad de pensamiento crítico son aptos de reflexionar conscientemente aquellos actos de su vida y los pensamientos, al igual que lo que hacen las demás personas. Por esta razón son hábiles para no seguir a la manada y pensar por sí solos, llegar a conclusiones personales y no dejarse guiar por lo que dicen los demás, ni la sociedad, ni los maestros, ni cualquier otra persona que le diga qué hacer, ya que pues, una persona con pensamiento crítico analiza y genera un conocimiento personal con base al conocimiento compartido de la sociedad y a través de un análisis de, de la información que tiene, y ya con base a ese análisis genera su conocimiento personal. Pensamiento crítico y su filosofía. Aquí se hablará sobre cómo funciona el pensamiento crítico y sus ideales. ¿Cómo funciona el pensamiento crítico? Para lograr un pensamiento crítico se requiere desarrollar habilidades que van desde identificar y reconocer relaciones, hacer inferencias correctas, evaluar evidencias, realizar proposiciones sólidas y deducir conclusiones. Tener la capacidad de reflexionar y razonar de una manera eficiente hace que las personas no se dejen llevar por sus emociones. Sin embargo, existe una relación de la filosofía con el pensamiento crítico. El pensamiento filosófico se puede ver como una articulación formal del pensamiento crítico.
Es decir, la filosofía aporta herramientas para el desarrollo sistemático del pensamiento crítico, ya que para alcanzar un pensamiento crítico hay que cuestionarse todo. Como dice Alberto López, el pensamiento crítico influye en la búsqueda de lo verdadero mediante la humildad intelectual, una mente abierta y apoyados en la libertad del pensamiento. Nos vemos en la necesidad de evaluar la consistencia y la validez de la información que nos exponen. 4. El valor del pensamiento crítico en la sociedad actual. En esta sección se mencionará lo importante y valioso que es fomentar y desarrollar el pensamiento crítico hoy en día. Contexto actual del pensamiento crítico y su importancia en la sociedad actual. Actualmente vivimos en una sociedad rodeada de información abundante, lo que es una ventaja si utilizamos dicha información para aprender y discernir. Sin embargo, cuando no se procesa la misma mediante el razonamiento, se puede volver una desventaja. Sociedad de la información. Este es un concepto que hace referencia al uso masivo de tecnologías de la información y la comunicación para la creación, distribución y manipulación de la información por medio de Internet, redes sociales, buscadores de web. Ventajas y desventajas de esta. Ventajas. Hay un mayor acceso a la información. Esta es inmediata. Facilita la interacción entre individuos. Facilita la globalización y la transferencia de conocimientos en todo el mundo. Promueve el debate y la diversidad de opiniones. Fomenta la productividad y la eficiencia por su rapidez. Desventajas. La información no siempre es verídica. La información falsa puede hacerse viral generando confusiones. El abuso de fake news puede generar daños físicos y morales en las personas. El volumen de información dificulta la elección. Sociedades muy poco personales y muy digitales. En esta cita, el célebre filósofo Francis Bacon define el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio para todo tipo de impostura. El pensamiento crítico y su importancia en la actualidad. El pensamiento crítico se entiende como la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de la información por medio del razonamiento, actualmente para aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas. Fake news. Estas surgen al servicio de las nuevas tecnologías y redes sociales amplificando su impacto. La mejor manera para afrontarlas es pensando críticamente, para analizar lo que leemos, escuchamos o vemos antes de aceptarlo como verdadero. Otro riesgo que estamos predispuestos a sufrir es el efecto bandwagon, también conocido como el efecto manada, el cual es un fenómeno que se presenta cuando los individuos adoptan conductas e ideas sin cuestionar ni analizar nada. ¿Cómo desarrollar el pensamiento crítico? 1. Provisión de tiempo y organización. Cotidianamente estamos concentrados en algunas labores a la par a lo largo de la mayor parte de nuestra vida. Es complicado descubrir un momento en el cual el pensamiento se enfoque únicamente en un propósito determinado, como lo de reflexionar y administrar. Entablar un rato de cada día con el fin de mentalizarnos de manera reflexiva, concientizándonos de lo cual está sucediendo en nuestro factor cognitivo, el cual es fundamental para producir una costumbre y conseguir cierta habilidad. 2. Fomenta el conocimiento y la curiosidad. Motiva a los pequeños a hacer hallazgos novedosos dentro de su ámbito más próximo acerca de nociones abstractas. Plantear ocupaciones con el propósito de promover a la curiosidad y al entendimiento, continuamente correctas a su respectiva edad. Así se determinará un acceso de ingreso a otros aprendizajes e ideas. 3. Infunde el dudar y el discernir. No se pretende crear falta de confianza a los pequeños. Es fundamental que se les inculque el buscar la confiabilidad de las referencias que encuentran y que se aseguren de la autenticidad de la información, con la finalidad de que ellos distingan mediante lo aprobado y lo no confiable y logren de esta manera producir juicios. Número 4. Cuestionar. Es elemental para impulsar el raciocinio crítico. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo es posible que lo sepas? Es adecuado también que se les aporte tu perspectiva, tus inquietudes y tu criterio acerca de los puntos que te parezcan necesarios. Número 5. Justifica, argumenta, examina.
Indaga causas, argumenta, realiza comparativas de perspectivas de manera sistemática con los hijos o los estudiantes y solicitar que lo repitan. Manifestando ideas formuladas lograrán adquirir madurez y su nivel de preparación. Dicha dinámica recalcante se apoya en plantear que cada quien justifique su postura contraria, aunque no estén determinados con esa, el cual para eso se debe examinar diversas fuentes de información. Número 6. Promueve la autosuficiencia. Tolera y ofrece artículos, diálogos, espacios y ocupaciones que inculquen el pensamiento crítico de manera autosuficiente. De esta forma, los estudiantes lograrán idear y opinar responsablemente. Antes de mostrar sus perspectivas, es fundamental acordar la manera de expresarse donde se sientan confortables. Ciertos se explican de manera en grupo y verbal a medida que otros quieran realizarlo de forma íntima o en equipos no muy grandes. De acuerdo al artículo de Montero del 2016, nos da otros consejos para desarrollar el pensamiento crítico. Es el amplifica las intenciones. De esta manera, los estudiantes podrán conocer un nuevo punto de vista en el que los diferentes ámbitos como social, político y cultural se puedan enfatizar de manera real. De esta manera, el criterio está continuamente dependiente a esto. Y bueno, es por esto que se debe tener como principal objetivo el empatizar y así entender y comprender su criterio. El último consejo, no menos importante, es el profundizar las ideas. De esta manera se puede conocer de mejor manera ciertos contextos, así se está haciendo un mejor trabajo. Y bueno, comúnmente se hacen reflexiones instantáneas acerca de diferentes temas, factores, por lo que es de suma importancia elegir alguno de estas reflexiones para así examinar y analizar en un nivel de complejidad mayor. 5 habilidades para desarrollar pensamiento crítico. Número 1. Facultad analítica. Lograr analizar cierto factor problemático, ya sea un grupo de criterios o algún escrito, obtener los datos y comprender su sentido es fundamental para entenderlo. Número 2. Comunicación. Se debe lograr interactuar de forma objetiva la recapitulación que proviene del estudio de dichos datos. Es fundamental comunicar hacia conjuntos de labores con el objeto de influenciarlos con el fin de participar en la resolución a inconvenientes por medio del raciocinio crítico. Número 3. Creatividad. Es preciso el grado de creatividad para identificar modelos de los datos y con la finalidad de plantear alternativas de resolución poco convencionales. Número 4. Mente abierta. Se deben eliminar los prejuicios para que se consiga un estudio objetivo de los datos obtenidos. No se debería permitir la subjetividad al momento de realizar diagnósticos y exponer ideas para resolver problemas. Número 5. Resolución de problemas. Cuando se examinan los datos, se concluye que no es suficiente con el hecho de plantear una sola resolución. Se debe llevar a cabo los procedimientos adecuados para realmente resolver la problemática de forma positiva. A continuación, unos videos de apoyo extras. En conclusión, actualmente es indispensable desarrollar y fomentar el análisis, el razonamiento y la lógica, para así poder disfrutar del conocimiento y que éste se vuelva nuestro mejor aliado. El pensamiento crítico nos ayudará a crear nuestra propia identidad y a ser capaces de crear y elaborar nuestros propios pensamientos, puntos de vista e ideas, conforme al discernimiento y al cuestionamiento del mundo.